El día de hoy vamos a iniciar una campaña junto con 2000 iglesias más de nuestra convención nacional. Durante el día viernes y sábado, algunos hermanos de nuestra iglesia estuvieron en el Congreso de Misiones Elim de nuestra convención regional y tuvimos la presencia del presidente de la Convención Nacional Bautista de México, el pastor Constantino Varas de Valdés. Y durante este tiempo fuimos desafiados a continuar la obra misionera en cada una de nuestras iglesias. Y él nos hablaba sobre la necesidad de que las iglesias bautistas de nuestra convención vivieran en unidad y sanas para la gloria de Dios. Así que durante un par de meses atrás ha iniciado la Convención Nacional una campaña. Vamos a hacer un alto a Marcos. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer un alto en Marcos y vamos a dar paso para que el día de hoy arranquemos con esta campaña de iglesias sanas para la gloria de Dios, basadas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Junto con 2000 iglesias estaremos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Efesios durante 2 meses. Terminando esta campaña, que termina en las reuniones de nuestra convención nacional en Querétaro, retomaremos el tema de Marcos. Así que quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a iniciar con el capítulo 1. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos y le invito, hermano, que ya en casa pueda estar leyendo toda la carta. Son 6 capítulos y la pueda estar leyendo una y otra vez. Los devocionales de la semana, los devocionales que envío en la semana, estarán basados en la carta a los Efesios. Y nuestros niños y la escuela dominical estarán estudiando todos los domingos a las 10 de la mañana esta carta a los Efesios. Y también yo estaré dando los sermones acerca de esta carta a los Efesios. Esta carta a los Efesios tiene una característica especial. La carta está dirigida a una iglesia que se encontraba con problemas de unidad. Había situaciones en la iglesia que estaban desestabilizando la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esta situación que está pasando en la iglesia, porque había líderes de la iglesia. Más adelante habla sobre Emineo y otro de los líderes de la iglesia, que con situaciones de ellos buscando cierto protagonismo estaban desestabilizando esa unidad. Y en el capítulo 4, más adelante, vamos a ver en cerca de un mes cómo es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia sobre la unidad. Pero no solamente el problema era la unidad. El problema también de la iglesia de Éfeso es que estaba también dando oídos a ciertas ideologías y ciertas doctrinas que no estaban basadas en el evangelio que el apóstol Pablo les había anunciado. Al igual que los Gálatas, los varones estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y había ciertas cosas que el apóstol Pablo estaba detectando. Es importante mencionar, si usted puede ir escribiendo y anotando algunas cosas, es importante. La carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en la cárcel. ¿Han escuchado ustedes de las cartas de la prisión? O algún término cuando escuchamos decir, esta carta es una carta de la prisión. El apóstol Pablo escribe 4 cartas estando en la prisión desde Roma.
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas las escribe estando el apóstol Pablo en algo a lo que le llamamos hoy arraigo domiciliario. Los que tienen esa instrucción legal, el arraigo domiciliario es: estoy en la cárcel, pero en una casa privada o en un lugar o incluso en mi propio domicilio. No puedo salir. El apóstol Pablo estaba rodeado de soldados, podían entrar a visitarlo, pero él estaba de una manera cómoda en ese lugar y podía recibir hermanos que lo visitaban. Y entonces ahí en ese lugar escribió estas 4 cartas. Efesios es una de ellas. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje acerca de la unidad, recordaba cómo es que en nuestra iglesia hay grandes líderes y que solo necesitamos buscar la manera de engranar correctamente para poder desarrollar la obra a la que Dios nos ha llamado. No sé cuántos de los que están aquí son madridistas, que le van al Real Madrid. En el año 2000, se juntó por Guillermo del Bosque, uno de los entrenadores muy exitosos del mundo, juntó a muchas figuras del fútbol. Empezó con Figo, que venía de Barcelona, algunos se acordarán de este tiempo. Siguió Zinedine Zidane, Ronaldo, que había ganado el Mundial, Ronaldo Nazario, y después continuó Beckham, David Beckham, que hoy es dueño del Miami, de Estados Unidos. Se les llamó los Galácticos. Hermanos, no voy a hablar de fútbol. Lo que quiero precisar es que eran los máximos jugadores del mundo y no pudieron ganar muchas cosas. Los últimos 3 años no ganaron nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Había tanto egocentrismo que no había unidad en ellos. Había tanto talento individual que no se ponían de acuerdo cómo trabajar en equipo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: solo hay un requisito: vivir para Cristo, no para ti, no pensando en ti, sino pensando en Cristo. Él es nuestra unidad. Y de esa manera, como iglesias, podemos servir al Señor en unidad. No pensando en nuestro egocentrismo, no pensando en figurar yo, no pensando en buscar sobresalir yo, sino buscar cuál es la necesidad de mi hermano, qué es lo que él necesita, y buscar satisfacer su necesidad antes de pensar en mi necesidad. La carta a los Efesios va a enseñar durante 3 capítulos acerca de situaciones teológicas. Le podríamos llamar teoría. Los primeros 3 capítulos, recuerde, tiene 6 capítulos. La carta a los Efesios, 6 capítulos. Pero los primeros 3 capítulos va a ser pura instrucción teológica, teoría. Vamos a decirle teoría. Los últimos 3, es decir, el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, práctica pura o pura práctica. Léala. Estando en casa, estos 2 meses disfrutemos esta carta a los Efesios. Leamos y volvamos a leer. Y si no la entendemos, vuélvala a leer. Y estoy seguro que en la predicación, en la escuela dominical o en los devocionales, el Señor va a abrir
nuestro entendimiento para entender su palabra. Quiero iniciar mencionando dos aspectos en los que he dividido el sermón del día de hoy. Uno de ellos, la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia y cuando escuchamos en la palabra de Dios acerca de la iglesia, estaremos hablando de todo aquel hombre, mujer que ha creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Somos parte de su iglesia. Aquí y en China, no importa, somos parte de su iglesia. Somos un pueblo escogido. La iglesia, ese pueblo escogido, hemos sido bendecidos por y hemos sido bendecidos para. En estas dos oraciones he dividido el sermón. Hemos sido bendecidos por, y ahorita lo vamos a desglosar. Y hemos sido bendecidos para. Así como los niños en la escuela dominical, cuando llegan a la escuela, a su casa, y le preguntan, ¿qué aprendiste? Y el niño, que he sido bendecido por y he sido bendecido para. Así cuando llega a su casa y le pregunten, puede contestar esto. Y vamos con el primer punto. Hemos sido bendecidos por el Padre. Hemos sido bendecidos por el Hijo. Y hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo. Hay algunas doctrinas que no creen en la Trinidad. El día de ayer, un hermano que quiere estudiar teología se me acercó y me dijo, ¿cómo puedo creer en la Trinidad si la Biblia no habla de la Trinidad? Le dije, bueno, la palabra no lo dice. Sin embargo, podemos ver a lo largo de toda la Escritura la Trinidad presente. Y le enseñé varios pasajes donde hablan donde la Trinidad está junto. Uno de los pasajes que más personas hablan acerca de la Trinidad es cuando el Señor Jesús es bautizado. Estaba el Hijo siendo bautizado. Estaba el Padre abriendo los cielos y diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y estaba el Espíritu bajando en forma de paloma, posándose en el Señor Jesús. Y hay muchos pasajes, incluso en el Antiguo Testamento, que nos hablan de la Trinidad. Bueno, hemos sido bendecidos por el Padre. Y el verso 1 al 6 nos habla de esta bendición. Recuerde, estemos pensando en la unidad y los problemas que sucedían dentro de la iglesia de Éfeso. Inicia el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Sí se acuerda qué quiere decir apóstol? Enviado. No se deje llevar por apóstoles hoy, que yo soy el apóstol, no digo nombres, apóstol fulano, apóstol sutano. No. La Escritura nos enseña la palabra apóstol enviado. El apóstol Pablo había sido enviado directamente por el Señor Jesús en ese encuentro que tuvo rumbo a Damasco. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Quiénes eran los santos, hermanos? La iglesia, los que habían creído en Cristo. La palabra santo quiere decir apartado. Todo aquel que había recibido a Cristo y que de corazón se había arrepentido y había decidido apartarse de continuar en el camino equivocado. Esos son los santos. Tú y yo somos santos. Hemos sido apartados para Cristo. ¿Seguimos pecando? Sí. Sí, seguimos pecando. Pero buscamos todos los días, desde lo más profundo de nuestro corazón, no hacerlo. Pero estamos en la carne y dice la palabra de Dios que abogado tenemos en Cristo. Vayamos a Él cada día pidiéndole perdón por nuestro mal pensamiento, nuestros malos deseos,
nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar. Tú y yo somos esos santos. Y el apóstol Pablo le dice a los santos, esta carta le escribo a los santos en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vea lo que dice el verso 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde allá vino la bendición. De los lugares celestiales fuimos bendecidos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, tengamos cuidado. Muchos han interpretado este pasaje erróneamente, y quiero dedicar ahí un espacio. Muchos han malinterpretado este pasaje diciendo que desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, el Señor dijo: José Antonio va a ser salvo, pero Miguel no. Miguel se va a ir al infierno. No es cierto, nomás estoy diciendo, es un ejemplo, Lo voy a poner yo de ejemplo. Algunos han interpretado esta enseñanza, algunos han escuchado acerca del calvinismo y el hipercalvinismo. Estos pasajes, esa doctrina enseña que desde la eternidad el Señor Jesús dijo: Luz, te vas a ir al cielo. David, te vas a ir al infierno. Algunos han interpretado este pasaje que el Señor escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Algunos han interpretado que el Señor está diciendo aquí: tú te vas a salvar porque yo ya decidí que te salvaras. Pero eso es un error. La persona que piensa eso son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Simplemente tienen otra postura. Pero aquí enseñamos, hermanos, en esta iglesia, esta postura no tiene nada que ver con una elección acerca de salvación. La elección de la que el apóstol Pablo está enseñando es de que él ha elegido a un pueblo para su gloria. Desde la eternidad, allá en el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo. ¿A qué pueblo escogió? ¿Pueblo de Israel? Al pueblo judío. Dios lo escogió para que fuese su pueblo y para que a través de su pueblo el mundo conociera de él. ¿Sí sabía usted que esa fue la razón por la cual Dios escogió al pueblo de Israel? Para que las naciones, a través del testimonio del pueblo de Israel, supieran que Él es Dios. ¿Todo el pueblo de Israel se salvó? Yo puedo hacer un recuento de algunos personajes de la Biblia que eran parte del pueblo, que no nos los vamos a encontrar en la eternidad, porque no tuvieron un corazón conforme al Señor. Quiero dar dos ejemplos: Saúl, y quiero dar otro ejemplo: los hijos del sacerdote Eliseo. ¿Era Eliseo? Elí, gracias. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Fitness. Se me fue el otro. No, era otro, es otro. ¿Qué es lo que hacían ellos? Dice la palabra de Dios que ellos eran sacerdotes, pero que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Se estaban metiendo con mujeres en el templo.
conociendo de la palabra, ellos estaban alejados completamente de Dios y murieron. Y así podemos ver algunos personajes de la Biblia que el pueblo fue escogido, pero ellos no. Así que ahora, en el tiempo de la iglesia, el Señor ha escogido desde la eternidad un pueblo para que en Cristo Jesús pudiéramos llevar esa buena nueva de salvación a aquel que no tiene ese evangelio. Cuando encontramos en Efesios que hemos sido elegidos, hermanos, se está hablando de que así como en el Antiguo Testamento Dios eligió un pueblo, también ha elegido a un pueblo ahora, que es la iglesia, para llevar su gloria y su nombre a todas las naciones. No está diciendo, tú te vas a salvar, tú no, tú sí, no, tú no. No está haciendo esa elección del Señor. Porque entonces, ¿dónde quedaría Juan 3:16? ¿Dónde quedaría? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo aquel que cree en Él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra de Dios enseña en múltiples pasajes que el deseo del corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ese es el deseo del corazón de Dios, entonces ¿por qué creer que desde la eternidad algunos Dios dijo, tú sí te vas a salvar, tú no? Como en el caso de esa doctrina de la elección. El verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Es importante esta palabra porque quiere decir, tu destino fue decidido en la eternidad. Tu destino como pueblo fue decidido. El apóstol Pedro habla de esa presencia de Dios. En cuanto a la predestinación, el apóstol Pedro habla de que en relación a esa predestinación y por la presencia de Dios. ¿Cuál es esa presencia de Dios? El previo conocimiento de Dios. Dios ya sabe si tú ibas a aceptar al Señor o no. Dios ya sabía si tú ibas a venir a los pies de Cristo o no. Así que estas dos ideas de elección de pueblo y de la predestinación en relación a la presencia de Dios debe de ser algo que permee en la carta, en este primer capítulo. Concluye así el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos bendecidos por el Padre. Ahora vamos a ver del 7 al 12. Fuimos bendecidos por el Hijo. La obra de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado. Escucha bien esto, hermano. La obra de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado. Hay algunas doctrinas que enseñan que sí necesito a Cristo, pero aparte de necesitar a Cristo, necesitas otra cosa para la salvación. No quiero ofender a nadie, pero si tú vienes de la religión tradicional de nuestro México, encontrarás que se necesita Cristo,
Pero se necesita también 7 obras que debemos hacer para poder tener salvación. O sea, necesitas cumplir 7 cosas, 7 pasos para poder encontrar la salvación. Entonces, ¿Cristo no fue suficiente? Entonces estamos diciendo que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente. Porque entonces, sí, necesito a Cristo, pero está incompleta la obra. Necesito hacer 7 cosas. Ustedes sabrán el nombre de esas 7 cosas. Sacramentos le llaman. Hay otras doctrinas que dicen, tienes que guardar el sábado. Sí, necesitas a Cristo, pero tienes que guardar el sábado. Porque si no guardas el sábado, entonces tu vida va directa al infierno. Esa es una doctrina, hermanos. Entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús es suficiente. Fuimos bendecidos por el Padre, fuimos bendecidos por el Hijo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por el Padre, porque desde allá en los cielos, desde allá se gestó la bendición de nuestra salvación, de tu salvación, que no iba a ser por obras, sino por gracia, completamente por la obra de Jesucristo. ¿Se acuerdan de algo más? ¿Alguna otra doctrina que hable acerca? Me viene a la mente una doctrina evangélica que dice que, que dice que necesitamos a Cristo y también necesitamos bautizarnos. Es una doctrina evangélica que dice que sí, necesitas aceptar a Cristo, pero necesitas bautizarte, basado en el pasaje de Hechos cuando dice, y todos aquellos que creyeron y fueron bautizados, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Si nosotros creemos en eso, que necesito el bautismo porque la obra de Jesús estuvo incompleta, pues estamos diciendo el sacrificio de Jesús estuvo incompleto. Hermanos, nosotros creemos que no necesitamos nada más que la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Solo necesitamos, como el ladrón en la cruz. ¿Le dio tiempo al ladrón en la cruz venir y bautizarse? ¿Le dio el ladrón en la cruz tiempo de guardar el sábado? ¿Le dio al ladrón en la cruz tiempo para 7? No le dio tiempo de nada. Pero algunos creen que si ese ladrón hubiese bajado de la cruz, su vida hubiese sido completamente transformada, hubiese vivido de una manera distinta. No necesitamos nada. Fuimos bendecidos por el Hijo. Cuando vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. No hay nada más que necesitemos. La palabra de Dios dice que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y si venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos dará vida eterna. Pensemos también en algunas doctrinas que enseñan el unitarismo. A lo mejor ustedes han escuchado el unitarismo. También dentro de nuestras doctrinas evangélicas. El unitarismo enseña que efectivamente, como creemos nosotros en un solo Dios. Pero ellos no creen que sea un Dios trino, sino un Dios que de repente se presenta como Padre, un Dios que de repente se presenta como Hijo y de repente que se presenta como el Espíritu Santo. O sea, un Dios no en 3 personas, pero sino como desarrollando funciones distintas en momentos diferentes. Y dan el ejemplo del agua. El agua puede ser líquida, puede ser gaseosa. ¿Qué otro? Sólida, como el hielo, ¿ah? O dan el ejemplo del huevo. El huevo es uno,
pero la cáscara es uno, la yema es otro y la clara es otro. Nosotros no creemos en eso. Creemos en un Dios, como dice el salmo, el canto número 1 del himnario bautista, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Creemos en un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. 3 personas de la Trinidad. Tengamos cuidado con esas doctrinas, y el apóstol Pablo habla de que fuimos bendecidos por el Hijo. Del verso 7 en adelante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son estos que el apóstol Pablo dice? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Él de qué raza venía? Judía. Él se está refiriendo a esos que primeramente esperaban en Cristo, porque el pueblo judío en el tiempo de Jesús estaban esperando al Mesías. Bueno, hasta el día de hoy siguen esperando algunos judíos el Mesías. No han reconocido que el Mesías vino hace 2000 años y murió en la cruz del Calvario por su pecado. El apóstol Pablo sí lo reconocía y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, hablando de los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Vean esta diferencia. El verso 12 y el verso 13 habla de 2 grupos. El verso 12 dice nosotros. Está hablando Pablo de los judíos. Y el verso 13 está hablando de ustedes. El vosotros, ¿recuerdan? El castellano, ustedes, vosotros. Dice, y ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿De quién está hablando el ustedes? La iglesia de Éfeso estaba formada tanto por judíos como por gentiles. Mayormente gentiles. Cuando el apóstol Pablo está explicando estas bendiciones que Dios dio, les dijo, nosotros como judíos tuvimos una bendición porque esperábamos a Cristo. Pero ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿cómo llegaron a ser salvos estas personas? Este segundo grupo, estos gentiles, estos que no eran judíos, ¿cómo llegaron a ser salvos? Primero, vea lo que dice el pasaje. A ver si puede decírmelo en orden. En él también vosotros, ¿qué dice? Habiendo oído la palabra. ¿Cómo llegaron al conocimiento de la salvación? Primero oyeron la palabra. ¿Cuál palabra? Ahí dice. El evangelio que produce. Y luego, ¿qué pasó? Hermanos, esto es doctrina pura. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? ¿Por obras? Creyendo. ¿En qué vamos a creer?
en el Evangelio. ¿Y cómo llegó a nosotros el Evangelio? Hermanos, no porque en la eternidad el Señor haya dicho tú sí te vas a morir, tú sí te vas a salvar. No, el Señor dio libre albedrío para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a ese conocimiento, oyendo su palabra y creyendo. ¿Qué significa creer? Hermano, si tú hoy nos estás visitando, si vienes por primera vez, por segunda, por tercera, o has estado tiempo aquí en la iglesia o en otra iglesia, tal vez has escuchado el Evangelio. Pero ¿qué se necesita para la salvación? Creer en el Evangelio. ¿Qué significa creer? La palabra creer en el idioma original quiere decir confiar. Depositar toda tu confianza en Cristo. Lo cantábamos al último. Yo quiero menguar. Señor, yo ya no quiero mandar en mi vida. Yo ya no quiero decidir en mi vida. Ahora quiero que sea tu Espíritu Santo el que guíe mi vida. ¿Y en base a qué el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida? A su palabra. Usted tiene la palabra de Dios en su mano. El que tenga una Biblia, levante su mano. Levanta, aunque sea un celular. Bájelo. Decía un hermano, fíjense lo que decía un hermano. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra de Dios en voz alta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la voz de Dios. Lee la palabra de Dios en voz alta. Así la vas a escuchar. Hemos sido bendecidos por el Padre. Hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo. ¿Y sabe usted qué es lo que va a pasar cuando usted escucha la palabra de Dios y cree en Jesucristo y se arrepiente y le obedece? Lo dice al final, el verso 13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está la Trinidad. Dios Padre diseñó todo el tema de la salvación allá en los lugares celestiales. El Hijo vino a morir por tu pecado y por el mío en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestra vida. Y mire, nos ha sellado. No tome a mal esta expresión, pero a mí viene a mi mente cuando los animalitos, la gente que es de campo sabrá, son sellados con un fierro caliente que tiene la forma del apellido o del rancho, y en el muslo le ponen al animalito. ¿En señal de qué? De propiedad. En señal de que ese animalito es propiedad del rancho McQueen. ¿O cómo se llama el rancho ahí donde? Rancho McCloy, ¿eh? Hermanos, así hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando creímos, al creer en Cristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién nos podrá quitar ese sello? Somos de su propiedad. ¿Sabe qué es lo difícil o cuál es el problema? Que muchas veces hemos caminado en el Evangelio creyendo que hemos recibido a Cristo. A veces hemos creído que el Señor mora en nuestro corazón, pero no es verdad. Y voy a concluir, hermanos, cómo saber que en realidad he sido sellado por el Espíritu Santo.
La última porción del pasaje, del verso 15 al 23, nos va a hablar la iglesia es un pueblo bendecido porque hemos sido elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Esta posición privilegiada, escuche bien, esta posición privilegiada en Cristo debe impulsarnos a vivir con gratitud, obediencia y compromiso. Que nuestra identidad en Cristo sea visible en cada aspecto de nuestra vida y ministerio, proclamando la grandeza de Dios para su gloria eterna. ¿Qué nos falta, hermanos? Hemos sido bendecidos por el Padre, hemos sido bendecidos por el Hijo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir acorde a esa adopción que el Señor nos ha dado. El verso 14 así termina. Hemos sido adoptados. ¿Por qué adoptados, hermanos? A ver quién me lee el verso 14. Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe qué quiere decir arras? Cuando se casó usted, o si no se ha casado, el novio le debe dar unas arras. ¿Qué son las arras? ¿Qué simbolizan las arras? La garantía de que el esposo, si dijo que va a aportar y va a cubrir y va, pues esa es la garantía. El Espíritu Santo dice las arras de la promesa, el verso 14, hermanos, el Espíritu Santo es esa garantía que el Señor nos ha dado de que un día estaremos ante su presencia. Y el Señor no es hombre para echarse para atrás y decir, a ver, regrésame. El tema de la pérdida de salvación es un tema, hermanos, que debemos tener en mente. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Juan 3:16 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Algunos creen que la salvación se pierde. Cuando uno peca y va y peca, la salvación se pierde. Entonces ya no fue eterna. Una salvación momentánea. Lo que la Biblia enseña es que si tu vida no ha sido transformada por el Espíritu Santo, tú no perteneces al pueblo del Señor. ¡Qué duro! Si el Espíritu Santo no ha transformado tu vida, tú no perteneces a ese pueblo escogido por Dios. La salvación es por gracia. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero escuche bien, pero las obras son la evidencia de que hemos sido salvos. ¿Sí me explico? La salvación es por gracia. El Señor nos la ha regalado por haber creído en Cristo, por habernos arrepentido. Pero si yo no estoy dando fruto, si las obras en las que sigo caminando son obras que no vienen de Él, yo no estoy dando testimonio de lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así concluye esta última porción. La iglesia tiene el desafío de vivir como un cuerpo unido, donde cada miembro cumple su función bajo el señorío de Cristo. La iglesia es el pueblo bendecido para la gloria de Dios. Como pueblo hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Por nuestra condición de pueblo elegido por Dios, nos compromete a vivir una vida santa, unidos en Cristo y comprometidos para su gloria. ¿Cuál es el desafío de como iglesia? Vivir en santidad, hermanos. Ese es nuestro desafío como iglesia. Hermano,
Si tú has sido redimido por Cristo Jesús, si tú has sido bendecido por el Padre y sellado por el Espíritu Santo, tú ya no puedes andar caminando de la misma manera como lo hacías. Ya no puedes. Ya no es posible. Tú debes de estar dando fruto para la gloria de Dios. Si tú sigues caminando lejos del Señor, viviendo vidas que a Dios no le agradan, hermano, no has tenido un encuentro con Cristo. Pastor, ¿y entonces qué de aquellos que vivieron y vivían y servían al Señor y hacían esto y hacían el otro y hoy andan en el mundial, del mundo, por los que les cueste trabajo el término? Dice el apóstol Pablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. La emoción de algún momento los hizo servir en la iglesia, cantar, tocar, desarrollar alguna actividad o ministerio en la iglesia. Y hoy, lejos de este lugar, lejos de Cristo, lejos del Evangelio. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca tuvieron un encuentro con Cristo. Bendecidos por el Padre, bendecidos por el Hijo, bendecidos por el Espíritu Santo. Fuimos bendecidos por ellos y para alabanza de su gloria. ¿Por qué fuimos bendecidos? Para alabanza de su gloria. Así termina el verso 14. Hermanos, ¿sabe usted por qué fue redimido por Cristo? Para alabanza de su gloria. ¿Sabe por qué usted fue sellado por el Espíritu Santo? Para alabanza de su gloria. No de la gloria nuestra, de la gloria de Él. Todo cristiano que hemos creído en Cristo, estamos, hermanos, nuestra naturaleza es glorificar a Dios. Pero si tú no estás glorificando a Dios con tu vida, no has sido bendecido por el Padre, no has sido bendecido por el Hijo y no has sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Me acompañas ahora? Vamos a ponernos en pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque nos hemos unido a esta campaña, Señor, de iglesias sanas para tu gloria. Más de 1,800 iglesias en todo el país, Señor, predicando, estudiando, meditando, Señor, en esta carta a los Efesios. Te ruego, Padre, que tu palabra sea la que siga fortaleciendo la unidad de nuestra iglesia. Hemos sido bendecidos por ti, Señor, porque desde la eternidad tú elegiste un pueblo para tu gloria. Hemos sido bendecidos por tu Hijo, porque al morir en la cruz del Calvario nos ha dado redención y vida eterna. Hemos sido bendecidos por tu Espíritu Santo, porque nos ha sellado a todo aquel que ha creído en Él. Pero hemos sido bendecidos para darte la honra y la gloria, Señor, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con la forma en cómo trato al hermano, con la forma en cómo trato al vecino, con la forma en cómo trato a aquel que no te conoce, llevando ese mensaje, ese evangelio.
para vida eterna. Señor, te ruego que como iglesia cristiana, Palabra de Vida, nos enseñes, Señor, a caminar en santidad. Nos ayudes, Señor, por favor, a ser fieles a ti, a mantener esa unidad que tú ya nos la has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa unidad sea fortalecida, que la mantengamos, Señor. Que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer lo que sea para mantener esa unidad. Inclusive, Señor, negándonos a nosotros mismos, negando nuestros deseos, para tu gloria, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de tu iglesia, Palabra de Vida. Y aquella visita que hoy está con nosotros, Señor, si no te conoce, te ruego que tu Espíritu Santo la inquiete a buscar todos los días, Señor, tu presencia en su corazón. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.